detenido el 23 de diciembre de 1971 y encarcelado en la prisión del Pari en Santa Cruz. Si tuvo alguna responsabilidad, debió haber sido juzgado, pero jamás torturado y menos hecho desaparecer junto a otros dos jóvenes el 3 de febrero de 1972. General, hace más de 25 años que no sé dónde poner esta flor. Quería ser presidente para recordar a la gente. Es evidente que una parte de los bolivianos apoyaba el esquema respaldado por dos partidos tradicionales. Las posiciones en esos años estaban polarizadas. Quienes defendían el orden tradicional, conservador, y quienes buscaban la revolución pensando en el marxismo y el socialismo. En ese contexto, Banzer tuvo apoyo, a diferencia de otros golpes de Estado que se dieron en otras circunstancias. Pero, ¿qué representaba este gobierno que había surgido de esa manera tan sangrienta? ¿Cuál era su cariz ideológico? ¿Qué ideas defendía? El propio general Banzer hace una adscripción desde el punto de vista del contenido del Frente Popular Nacionalista. Yo soy parte en mi función de gobierno como presidente de ese esquema del capitalismo de Estado. Fue un momento, evidentemente, en que el Estado boliviano creció en forma muy significativa. Las ideas de 1952 habían sido heredadas por todos los militares que sucedieron en 1964 al movimentismo. Mucho más si entendemos que el propio MNR estaba en el principio de este esquema gubernamental. Pronto el gobierno tuvo que encarar la realidad, la devaluación monetaria. El cambio de 12 bolivianos por dólar pasó a 20. Fue en octubre de 1972, con un remesón social importante. Pero desde luego, el país comenzó a crecer. Fue un momento de bonanza en muchos sentidos. Bonanza porque los precios de las materias primas fueron notables. Bonanza porque había modelos de desarrollo que estaban siendo apoyados internacionalmente por grandes cantidades de créditos. Un crecimiento promedio de entre el 4 y el 6% caracterizó la estabilidad económica y política de esos años. Muy bien, entonces, y después un presidente, un exalcalde paseño hablando de la dictadura de Banzer. Bueno, entonces, en la novela se habla del general Montenegro, que se asocia con el progreso, y esto lo hace a través de imágenes, importación de bienes, como él junto a una modelo auspiciando el Wonder Bra. No sé si te acuerdas de eso. Y en realidad el general Banzer, para asumir el poder democráticamente, hizo esto. Entonces, como lo vieron en el video corto de la historia boliviana, efectivamente bajo su dictadura sí hubo un crecimiento del país, pero este crecimiento era a causa de la deuda que estábamos adquiriendo, ¿no? Entonces, eso se ocurrió. Represión a dictatoncitos, no sé si se acuerdan de los profesores, que él se refiere, cómo los detiene mediante el uso de tecnología, al ver sus caras en la televisión, sabe quiénes son, profesores con gases y violencia. Esto obviamente también fue característico de la presidencia de Banzer. Voy a mostrar lo que dice. No. Violenta en él, porque respondía a todas estas masacres, como lo vimos en Cochabamba, con violencia y sin
fuera una dictadura, ¿no? Sin algún respeto a la vida humana. Entonces eso sí es verdadero. Y tercero, usa la tecnología para modificar su imagen, detector de posibles enemigos en el interior. Banzer también es conocido en Bolivia porque hizo que uno de su ministro de Interior murió de manera misteriosa. Según el gobierno, se cayó de las escaleras, pero tenía 20 huesos fracturados, entonces nadie lo decía en el momento, ¿no? Como rumor que lo había hecho matar y que él estaba conspirando contra Banzer. Yo me reí porque en Brasil, durante la transición, había un candidato llamado Tancredo Neves, y que también, de repente, de la nada, el tipo fue operado, ¿viste? A la medianoche, a las 3 de la madrugada, y se murió. Sí, entonces así, de repente, sí, son excusas. Las excusas son... Entonces sí se ve, bueno, en la novela podemos ver algunos aspectos que concuasan con la realidad de Banzer. Esto me gustó mucho de la novela, que realmente no lo vi como algo, me parece algo real, ¿no? Concreto. Sí, muy concreto. Me hizo pensar en el documental de Our Brand is Crisis, que habla de cómo Gonzalo Sánchez de Lozada, el presidente por el cual se desembocó todo, bueno, Evo Morales hasta ahora, el Octubre Negro, el que se escapó del país. Entonces, como en ese documental se puede ver cómo él fue electo con la ayuda de una agencia publicitaria americana y cómo realmente se juega con la gente usando la tecnología, porque hacían unos grupos de estudio en los cuales analizaban qué tenía que decir él para votar. Y bueno, es muy frío, muy calculador lo que se hizo, y las consecuencias, ¿no? Que el presidente se escape del país porque si no lo mataban. Muy bien. El ensayo también nos da similitudes y diferencias en cuanto a 1984 y sueños digitales. Primera instancia, similitudes que ambas presentan diferentes áreas en la ciudad. En ciudad de el Río Fugitivo tenemos a la ciudad luminosa, que es supuestamente la ciudad en la que sí hay tecnología, hay dinero, la zona de la sombra, que es donde él vive, ¿no? Y finalmente las afueras de la ciudad, que es el espacio entre lo rural y lo urbano. Muy bien, ambas muestran sociedades con gobiernos autoritarios en los que hay mucho control, y en ambas la tecnología como un instrumento político. Muy bien, diferencias. Que la obra de Orwell es una ciudad ficticia, es una ciudad futurística y se presenta como una advertencia. En cambio, en la obra de Paz Soldán, esta es una crítica implícita al gobierno de ese momento, ¿no? A las consecuencias del neoliberalismo en una ciudad sudamericana, en concreto estamos hablando del país de Bolivia. Y la diferencia es que el personaje principal, Sebastián, es indiferente en un comienzo, pues él tenía una situación cómoda, no le faltaba nada, entonces no le afectaba la situación política, y en 1964 Winston Smith no es indiferente a su situación. Muy bien, ¿cómo la trama, ¿no? El final tenemos al triunfo del neoliberalismo, un suicidio político por parte de Sebastián, que no puede con la situación. Creo que vamos a leer la segunda parte la siguiente semana, así que... Un poco anticlimático, pero yo no puedo leer más que eso. Y algo que me pareció curioso en el texto, entonces la comparación que hace de Mamá Grande, y cómo me parece un poco forzado. Sí, un poco eso fue una cuestión que yo también tenía. Bueno, pero el ensayo establece que Mamá Grande, la figura de Mamá Grande, es sustituida por el liberalismo. Sí, me parece forzado. Pero interesante ver la puente, ¿no? Sí, el puente, eso no No, mencioné. el puente, disculpe.
El portugués. puente, para mí el puente La fuente. es el puente de las Américas, en La Paz. Para mí ese es el puente. No sé si él habrá pensado en eso, pero este puente, realmente la gente se suicida. Sí, se suicida la gente y es conocido por eso. Y es un puente relativamente nuevo. Sí. En eso es lo que yo pensaba. La gente se tira entonces. Claro, No, sí, en La la Paz, gente se pero tira. no en Cochabamba. Eso es en La Paz, sí, eso es en La Paz. Pero no sé si... No es una ciudad real, ¿no? Río Fugitivo no es... existe. No existe. Yo creo que toma parte de La Paz, de Cochabamba, pero definitivamente toma parte de La Paz. Y yo pensé, de este puente sí la gente se lanza. Y lo triste es cuando se lanzan acá y sobreviven, porque eso pasa. Ay, Sí, pero este puente es conocido porque se suicida. Y cómo termina el ensayo nos habla de que Sueños Digitales es más que una repetición, que una adaptación de la obra de Orwell, y que en vez de eso nos dice que que la globalización y la tecnología nos llevan a una distopía, ¿no? Claro. Sí, eso era lo que les quería mostrar. ¿Tienen alguna duda? Yo creo que no, que hiciste un buen resumen y podemos debatir cómo la cuestión de Mama Grande y todo lo demás. ¿Verdad? Y si es parecido, ¿cuál es la definición de una distopía? Porque ella lo plantea como una sociedad no ideal. ¿Qué sociedad es ideal? Es un poco, ¿no? Podemos discutir eso.